Clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos a su clase de física médica. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy abordaremos qué ocurre cuando usted mezcla dos sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas. Por ejemplo, tenemos que usted tiene un refresco, se puede considerar agua, de 0,75 kilogramos a base de agua. Vamos a ponerlo a base de agua. Inicialmente, a, coloquémosle 28 grados. O sea, es un refresco que no está, digámoslo así, no está helado. No está helado. Y le coloca, y le coloca 0,5, no, 0,5 es mucho, 0,1 kilogramos de hielo a 0 grados para enfriar. Entonces la pregunta será, ¿qué temperatura o cuál será la temperatura de la mezcla? Será la temperatura de la mezcla. Entonces, el día de ayer estuvimos haciendo los cálculos de calor de cuánto calor se requiere para que se caliente el hielo, para que ocurra el cambio de fase del hielo. Pero ahora el objetivo del problema es otro. Usted tiene, en este caso, dos sustancias a diferentes temperaturas en un vaso. Aquí vamos a considerar que el vaso no recibe calor. Es decir, el vaso no es como de estos vasos de metal, de aluminio. No, el vaso no, vamos a asumir que no es buen conductor de calor, es de estos vasos de espuma, que no, es un vasos a base de espuma, que no transfieren fácilmente el calor de un punto al otro. Entonces, ¿cuál es aquí la manera de resolver este tipo de problemas de calorimetría? Para resolver este tipo de problemas, nosotros nos basamos en que el calor que gana una sustancia es igual al calor que pierde la otra sustancia. Entonces, en este caso, el agua está a 28 grados, el hielo está a 0 grados. Entonces, gana calor el hielo. ¿Quién gana? El hielo gana calor. El hielo recibe el calor que le estará dando el refresco. ¿Y quién pierde ese calor? Bueno, el calor lo pierde el refresco. Entonces, del lado izquierdo, vaya, quizás sea conveniente
Por simplicidad lo voy a dejar ahí, pero por simplicidad lo voy a dejar ahí. Sí. Entonces, lo que sí tiene que estar claro en ustedes es que cuando yo coloco dos sustancias a diferente temperatura, la temperatura final es un valor intermedio entre ambas. ¿Sí? Es un valor intermedio entre ambas. O sea, cuando yo haga los cálculos aquí, la temperatura final no va a ser 30 grados y definitivamente la temperatura final no va a ser negativa. O sea, vamos a tener una temperatura final que sea mayor a 0 grados, pero que también sea menor a 28 grados. Les decía que si yo coloco que el hielo está a una temperatura menor, tal vez sea conveniente hacerlo, como diríamos, para la trama. Digamos que el hielo está a -4 grados. Esto le va a dar mayor complejidad al ejercicio. Entonces, el hielo sigue siendo el que gana calor. Entonces, ¿cuánto calor gana el hielo? Pues bueno, el hielo ganaría una cantidad de calor equivalente a masa del hielo, calor específico del hielo, por el cambio de temperatura del hielo, más la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo. Aquí estamos asumiendo que todo el hielo se derrite. Y eso tiene que ser igual a, este negativo es de la fórmula, ¿sí? Menos masa de agua por el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura del agua, porque es el que pierde calor. Entonces, vamos a colocarle los números. Vamos a colocarle los números. El cambio de temperatura del agua, ok, aquí tendría que agregarle, vamos a ver, aquí tendría que agregarle un término que sería la masa de hielo derretido, que ya se convirtió en agua, por el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura del hielo derretido, que sería, bueno, vamos a ponerlo como hielo derretido. Pero sí, es el hielo que se derrite que ganó calor, gana calor también. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que yo tengo? Gráficamente tengo lo siguiente. Esta era la gráfica que veíamos el día de ayer. Aquí tengo la región del hielo sólido. Aquí mi hielo está a -4 grados. Y por acá tengo el agua, el refresco, en una temperatura de 28 grados. Entonces, lo que va a ocurrir es que al ponerle hielo al refresco, el, el hielo va a elevar su temperatura hasta los 0 grados. Estoy asumiendo que el hielo se va a derretir completamente
Y ese hielo derretido, que ahora es agua a 0 grados, va a subir un poco la temperatura. Aquí se van a encontrar los dos. El refresco más el hielo derretido. Pero yo tengo que confirmar que eso sea así. El problema es que no lo sé. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Pues hay que hacer un balance de energía para resolver esto. Tendríamos que hacer un balance de energía, ver cuánta energía tengo disponible, cuánta energía puede ceder el agua, el refresco, cuánta energía puede ceder el refresco y ver cuánta energía puede absorber el hielo. Entonces, ahora sí, voy a pasar a los datos. Tengo 0,75 kilogramos de refresco, que equivale a 750 mililitros de agua. Tengo una masa de hielo de 0,1 kilogramos. El calor específico para el agua es de 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. Para el hielo es 2100 joules sobre kilogramo Kelvin. Como estoy asumiendo que el hielo se va a derretir, entonces el calor latente de fusión para el agua es de 334.000 joules por sobre kilogramo. O sea, un kilogramo de hielo necesita absorber 334.000 joules para convertirse en agua. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular el calor disponible si la temperatura final es 0 grados Celsius. Vamos a asumir que la temperatura final es 0. Entonces, el calor que puede entregar el refresco, vamos a dejarlo solo con QR, es, el calor que puede entregar el refresco es MC, masa del refresco, calor específico del agua, delta T, es decir, 0,75 por 4186. Y acá vamos a tener 20, temperatura final que es, bueno, este menos, bueno, sí, este menos no lo necesitaba. Aquí. Temperatura final que sería 0 grados menos la inicial que es 28 grados. Entonces, la cantidad de calor que puede entregarme el refresco es 87.906 joules. Este es cantidad de calor que puede entregar el refresco. Yo no sé cuál es la temperatura final, por eso estoy, digámoslo así, asumiendo que va a ser 0. Aquí esto es preliminar. No es que va a ser 0, estoy asumiendo
que va a ser cero, para ver cómo estamos con las energías, cuánto calor puede dar el refresco y cuánto calor puede absorber el hielo. Entonces, vamos a ver ahora cuánto calor puede absorber el hielo. Pues, entonces, ¿cuánto calor puede ser absorbido? Bueno, el calor que puede ser absorbido es el del hielo, que sería masa del hielo, calor específico del hielo, por el cambio de temperatura del hielo. Esto es los 0,1 kilogramos del hielo por 2100 joules sobre kilogramo del hielo por temperatura final del hielo, que es 0 grados, menos la temperatura inicial del hielo, que es negativo 4 grados. Esto me va a quedar, si usted lo hace en la calculadora, 0,1 por 2100 por 0 menos negativo 4 sería 4. Entonces, eso me va a dar que el hielo puede absorber 840 joules y al absorber 840 joules eleva su temperatura a 0 grados. ¿Puede entregar 840 joules el refresco? Sí, tiene 87.906 joules para entregar, entonces el hielo va a absorber esos 840 joules. Ahora bien, vamos a calcular el calor que puede absorber el hielo al hacer el cambio de fase, que sería la masa del hielo. Vamos a asumir que se derrite todo el hielo por el calor latente de fusión. Esto será 0,1, que es la masa del hielo, por los 334.000 joules por kilogramo que necesita el hielo, perdón, para derretirse. Y esto nos va a dar un total de 33.400. 33.400 joules. Entonces, ¿puede entregarme el refresco 33.400 joules más los 840? ¿Puede entregarme el refresco 34.240 joules? Sí, sí puede. Hay 87.906 joules disponibles. Es decir, el refresco tiene la capacidad, tiene la energía o el calor suficiente para derretir el hielo, para derretir todo el hielo. Ahora bien, entonces sí, quiere decir que la temperatura final no va a ser cero porque todavía sobró energía, todavía sobra energía. Entonces yo voy a volver a esta ecuación porque aquí lo que quería saber era, ¿será que todo el hielo se derrite? Ahora que sí sé que todo el hielo se derrite porque aquí el refresco tiene suficiente energía para derretir todo el hielo y todavía tiene para elevar la temperatura de esa masa de hielo que se derritió. Entonces yo voy a retomar toda esta ecuación. A ver, sí, sí.
Voy a retomar toda esa ecuación, por ahora con la seguridad de que sí, se va a derretir todo el hielo. Entonces, del lado izquierdo yo tengo masa del hielo, calor específico del agua, el cambio de temperatura del hielo, que será temperatura final, no sabemos cuál es, temperatura inicial es 0, más el masa del hielo, le vamos a poner QH, que es esta QH de aquí, que ya sabemos que es este número de 840, más QH2, para no escribir todo de nuevo, que es este de aquí. Entonces, es para ahorrarme tiempo en no escribir todas estas dos ecuaciones, porque ya sabemos que son estos números, ¿sí? Entonces, QH más QH2 igual a menos masa de agua, de refresco, lo siento, es la masa del refresco por el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura. Temperatura final es TF menos la temperatura inicial, que es 28. Entonces, yo voy a pasar este término para la izquierda para que me quede masa de agua, calor específico del agua, por TF menos 0, igual, más masa del refresco, calor específico del agua, por TF menos 28. Eso es igual, estos dos los voy a mover para el otro lado, entonces, menos QH menos QH2, que ya sabemos que son 840 y 33.400 joules. Hay algo que vamos a tener cuidado aquí. Si ustedes se fijan, esto aquí es 0 grados Celsius, esto es 28 grados Celsius. Como ahora vamos a separar, en realidad voy a cambiar todas las temperaturas a unidades Kelvin, porque lo que se mantenía entre las unidades Celsius y las unidades Kelvin era la resta. La resta sí, no importaba en qué unidades estaba, pero como vamos a empezar a trabajar por cada una individual, ahí sí importa. Entonces, esto se va a convertir en TF, ahora va a estar en Kelvin, TF en Kelvin, no importa, pero ahora ya no es menos cero, es menos, acuérdense que el 0 Celsius es el 273 Kelvin. 0 Celsius equivale a 273 Kelvin. Y el 28 para pasarlo a Kelvin se le suman 273. Entonces esto se convierte en masa de refresco, calor específico del agua, temperatura final del sistema, menos 28 más 273 da 301 Kelvin. Igual a, esto del otro lado no cambia en nada, sigue siendo QH y sigue siendo QH2. Eso no cambió en absolutamente nada. Voy ahora a separar estos paréntesis. Entonces voy a tener masa del hielo, calor específico del agua, por TF, menos
masa del hielo, calor específico del agua, por 273, más masa del refresco por calor específico del agua, por TF, menos masa del refresco por calor específico del agua, por 301, igual a menos QH menos QH2. Entonces, estos dos términos los voy a mandar para el otro lado. Y de este lado de la igualdad me voy a quedar nada más con masa del hielo que se derritió, calor específico del agua, TF, más masa de refresco, calor específico del agua, por TF. Y del otro lado voy a tener menos QH, menos QH2, más masa de hielo derretido, calor específico del agua, por 273, más masa de refresco, calor específico del agua, por 301. Aquí voy a sacar de factor común TF, que voy a tener masa del hielo, calor específico del agua, más masa del refresco, calor específico del agua, y voy a tener todo esto aquí, menos QH, menos QH2, más masa del hielo, calor específico del agua, por 273, más masa de refresco, calor específico del agua. Todos estos son números, así que no nos vamos a estresar mucho. Por 301. Ahora sí, TF va a ser igual a... En el denominador voy a poner el paréntesis de acá, masa del hielo por calor específico del agua, más masa del refresco por el calor específico del agua. Aquí arriba vamos a tener menos QH, menos QH2, más 273 por masa de hielo por calor específico del agua, más masa del refresco por calor específico del agua. Ay, perdón. Sería 301 por masa del refresco por calor específico del agua. Esto nos dará la temperatura final del sistema, colocándolo ya en números. Y ojo, esto nos tiene que dar un número que sea mayor a cero y menor a 28 grados. Entonces, QH ya lo habíamos calculado, es 840 menos 840 menos QH2 que era 33.400 más 273 por 0.1, que es la masa del hielo que se derritió, por 4.186, que es el calor específico del agua, más 301 por la masa del refresco, 0.75, por el calor específico del agua, 4.186. Todo eso dividido entre 0.1 por 4.186 más 0.75 por 4.186. Esto les dará la temperatura en... Esto les dará la temperatura en Kelvin. Entonces,
Por un lado, solo para terminar, el denominador lo vamos a calcular primero. El denominador es, solo el denominador, es 3558.1. Ahora vamos a calcular el numerador. Lo que pasa es que no tengo mi calculadora a mano, entonces lo tengo que hacer en la, entre comillas, la pulpera. Entonces, más 273 por 0,1 por 4186 más 301 por 0. Ok, más 301 por 0,75 por 4186. Ay, creo que me equivoqué. Ah, no, estamos bien. Ujú. Ok, 1.025.027 me dio el numerador. 1.025.027.3. Lo dividimos entre lo que teníamos abajo, entre 3.558.1 y nos dio una temperatura final de 288, a ver, 288.08, bueno, 0,08 Kelvin. Expresado esto en Celsius, acuérdense que habría que restarle los 273. Esto nos dejará un refresco a 15,08 grados Celsius. Su refresco se ha enfriado. Bien, jóvenes, este ha sido el ejercicio del día de hoy. Vamos a quedarnos por aquí. Nos veremos el día de mañana.